¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición de Dialogando, la última edición de Dialogando con un entrevistado muy especial. Tiene 36 años dedicándose al periodismo, a la enseñanza del periodismo en las aulas de la Universidad Jaime Bauzat y Meza, también de la Universidad Federico Villarreal. Es un gran amigo y sobre todo un gran profesional. Ha trabajado en medios como Correo, ha sido jefe de información en Correo, Expreso, el diario Extra, y con simplemente mencionar su nombre ya todos tenemos un referente del periodismo que hace el profesor Jorge Osvaldo Ramos de la Flor, a quien le doy las gracias y la bienvenida por estar en Dialogando. Profesor, muchísimas gracias. Espero no haber sido muy lisonjero en mí. No te lo hubiera permitido tampoco. Profesor, ¿usted está en constante consumo del acontecer periodístico? De constante información, de los trabajos que hacen los periodistas actuales. ¿Cuál es el contexto que usted ve dentro del periodismo actual? El contexto de una crisis social que se agrava paulatinamente con el paso del tiempo y que se refleja en el mismo ejercicio de la profesión. El empobrecimiento de las ideas, la escasez de la creatividad, la pérdida del espíritu artístico que tenía antiguamente el periodismo, se ve en la televisión, es muy notorio, y especialmente en los periódicos. A veces es un pálido consuelo la radio porque por su rapidez y su inmediatez requiere solamente los datos objetivos y ahí no se aprecia mucho este tipo de trabajo. Sin embargo, hay que reconocer, es un pálido consuelo de esa pérdida de creatividad que ha sufrido a través del tiempo el periodismo, particularmente en el Perú. Simplemente para estar al tanto, las nuevas generaciones no podríamos ver qué fue el antiguo periodismo, y me gustaría que usted nos aclare ese panorama. ¿Cómo era el periodismo de hace, digamos, cuando usted inició en el tiempo de la prensa? Porque los 25 entrevistados, quienes estuvieron acá, dicen, el periodismo ya no es el de antes. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo era el periodismo de antes? Está implícito en lo que he dicho en mis primeras palabras. Este declinamiento, donde se ha perdido la creatividad y cuesta trabajo reencauzar a los actuales estudiantes de periodismo. Porque, como te decía, mucho antes de la entrevista, hay pérdida de modelos. No bastan las palabras de un docente, sino hay una base referente que permita a los alumnos tener una imagen concreta de lo que quiere decir el profesor. Cómo escribimos de manera bella, artística, creativa e interesante. Los alumnos ya no se preocupan en buscar un referente de cómo quisiera yo llegar a ser, o sea, aspirar a mi periodista, al periodista que yo considero que es un gran profesional, y luego, porque esa es la forma de encontrar el propio estilo. Claro, es que como ya la opinión pública lo sabe desde hace tiempo, y creo que nos vamos para el medio siglo ya, no soy exagerado cuando lo digo, hemos abandonado el ejercicio de la lectura. La televisión misma fue el principal causante de este problema. Y finalmente, la incursión de la tecnología, las redes sociales y el uso de la telefonía celular nos alejó más aún de la disciplina diaria que teníamos antes en la lectura. Inclusive en mis épocas de estudiante, donde ya se veía empalidecer esa vocación, los profesores nos hacían leer intensamente. En una semana había que leer por cada curso 3 o 4 libros. Era una cosa maratónica y casi asfixiante. Pero así terminé mis estudios de periodismo. Yo noto ahora como profesor que nosotros mismos no hacemos leer a los alumnos en las universidades. Si esto ocurre con los estudiantes universitarios de periodismo, vayamos a ver cuál es la situación de los demás profesionales, ¿no? Sin embargo, a mí me consta por otros estudios que he hecho en otros campos profesionales, que hay profesionales que por pura vocación están sometidos inevitablemente a la lectura, como son los estudiantes de las ciencias duras, ¿no? El campo de la medicina, medicina veterinaria, odontología, la química, la física, etcétera. Pero en el campo de las letras particularmente se ha abandonado ese espíritu. Pero sabido es que un periodista que no lee es simplemente un cero a la izquierda. ¿Quiénes están fallando acá? ¿Fallan las universidades?
en el mismo trabajo que presentas, tu periódico presentas, y la opinión pública, usted siempre nos ha enseñado, la opinión pública es mortal, pesada, te critica. Entonces, cuando tú le presentas el trabajo, también hay una injerencia de los directores, de los editores, las personas que en los medios también deberían enseñarte. Entonces, ¿quién es? Muy difícil para agarrar la cosa por el otro extremo. No es aquí quiénes son, sino cuántos son. ¿Y cuántos son? Son muy pocos los inocentes, ¿eh? Porque esto nace desde la propia responsabilidad familiar. Si yo en mi hogar no me he acostumbrado a leer, a tener horas de sosiego, de reflexión, voy a crecer así. ¿De dónde me va a salir el hábito por la lectura, por la reflexión y el estudio, si no se me ha inculcado eso en mi hogar? Es responsabilidad también de la sociedad en su conjunto, porque existen elementos distractores a través de las redes sociales, con los pequeños mensajes que se mandan a diario, que nos hacen abandonar por pura y superficial curiosidad emocional el hábito de la reflexión, del estudio, y nos distraemos buscando ataques arteros, anónimos, a enemigos gratuitos. Se ha convertido en una diversión banal el uso irresponsable de las redes sociales. Y lo de la telefonía celular, ¿para qué contarlo, no? ¿Qué responsables sociales hay ahí? Los propios productores de esa tecnología, ¿no? La telefonía está hecha para absorber cada vez más al usuario. Se va enriqueciendo, entre comillas, la operacionalidad de cada telefonía celular, de tal manera que cada modelo, cada generación de teléfonos que aparece nos resulta fascinante, nos va embriagando, nos va absorbiendo más y nos arranca de nuestra responsabilidad individual, que es el derecho al desarrollo intelectual y hasta físico, porque hacemos menos ejercicios, hacemos menos esfuerzo físico por ese facilismo gratuito que nos da la telefonía y las redes sociales. Bueno, es un tema inacabable. Está la responsabilidad del Estado, porque no crean políticas sólidas que reencaucen el desarrollo individual de las personas y de las familias. Está la responsabilidad de las propias firmas productoras de esta tecnología. Está también la responsabilidad, por supuesto, de los maestros, de los colegios y de las universidades. Yo digo, ¿quién es inocente en esta cruzada? Ni siquiera nosotros mismos. Tenemos que, claro, ni nosotros mismos. Yo me siento muy responsable cuando tengo una clase y más de 50 alumnos, lo cual no es manejable en ninguna aula universitaria. ¿Tú alguna vez me has escuchado que lo ideal es la enseñanza personalizada? Por eso algunos estudiantes de periodismo reconocemos que el principal bagaje, el principal caudal de aprendizaje lo hemos recogido de la experiencia práctica, en donde los antiguos jefes, sobre todo, porque los de hoy ya no enseñan, tenían la vocación de darte una enseñanza personalizada y combinatoria, porque si tú no respondías, te ibas. Ahí quería llegar. Justamente las universidades, cada vez nacen más universidades y se crean las carreras de ciencias de la comunicación y hay mucha más competencia, pero también son los medios de comunicación, los directores de antaño, o los directores quienes se comprometen, quienes tienen esta visión periodística, porque muchos de ellos tienen una visión comercial, los que también deben encaminar al periodista, porque Miguel Ángel Bastenier, un periodista español, dice que el periodismo es netamente aprendido en las canchas. Entonces, sin embargo, nosotros vemos que hay facultades de ciencias de la comunicación y en esta universidad hay la facultad está la Escuela Profesional de Periodismo. Entonces, ¿cómo hacer esta convergencia entre periodismo que aprendemos en la universidad con el periodismo que podemos aprender en la cancha? ¿O ya no podemos aprender periodismo en la cancha? No, yo he visto contigo y compartido una experiencia, José. No nos podemos engañar los dos. El público que nos ve no es testigo de esa experiencia, pero ¿acaso nosotros no convertíamos las calles de los alrededores de la universidad en canchas de práctica? Y eso lo hemos practicado en más de una universidad. Sí se puede. Te acabo de contar una experiencia reciente de este semestre que acabamos de terminar, que he descubierto de alumnos que tienen cualidades para hacer crónicas de personalidad, de semblanza, de corte literario y a la vez periodístico. O sea, hay mucho potencial. Sí, pero tú los encuentras, no pues,
a grandes raudales, pero encuentras en cada salón 3, 4 y con mucho optimismo 5 alumnos de un total de 50 y tantos, ¿no? Pero los encuentras. Profesor, y el potencial de por sí solo no se puede, no puede florecer. El potencial necesita un seguimiento, Sí, necesita un control, necesita estar siendo cada vez enseñado para que los alumnos puedan salir buenos periodistas, que es lo que estamos necesitando. Sí, por esto que te cuento lo logro al tercer, cuarto mes. ¿Y cuando acaba cada ciclo de estudios? Antes del cuarto mes. Entonces, cuando yo necesito que ese joven estudiante se consolide en el arte de ese periodismo profundo, de corte elegante, ya lo he perdido ya. Quizás no vuelva a ser su profesor. Vendrá otro que seguirá otro camino, otro estilo. Entonces, yo soy un periodista constantemente insatisfecho como profesor. Me siento más periodista que profesor, porque veo escapar de mis manos a esa gente que se está formando, que necesita consolidarse. ¿Cuál sería la diferencia entre un periodista que te enseña a un profesor que te enseña? Un periodista que enseña y un profesor que te enseña, que el periodista se siente más, que es lo que yo estoy sintiendo. Que es más tu amigo. Más periodista. Me siento más en una sala de redacción. Yo a veces sublevo los límites disciplinarios de la hora, del espacio que te otorga la Universidad Bauzá Mesa, porque pretendo convertir en una sala de redacción mi aula de estudios sin límites de tiempo, sin límites territoriales. Yo aquí tengo que avisar que van a salir mis alumnos a hacer práctica para que no se convulsionen los supervisores y los vigilantes, ¿no? ¿Cómo es que entran y salen masivamente muchos alumnos? Cuando eso no es costumbre dentro del marco disciplinario de una universidad, ¿no? Y cómo hacer para que esas prácticas que no deben estar sometidas a un esquema riguroso de tiempo, me hagan una práctica en 1 hora y media, práctica de campo, en donde hay que hacer una serie de indagaciones, investigaciones con actores totalmente ajenos a la universidad, protagonistas de la realidad pura. Ahí donde están los incidentes, ahí donde están los grandes mercados, ahí donde hay un choque entre autoridades y subordinados. La misma noticia de que ha bajado el dólar, de que ha subido el dólar, todo es noticia. No se puede someter una práctica pues a un tiempo restrictivo, ¿no? Ahí es donde yo me siento frustrado como profesor, frustrado también como periodista. Pero la pelea la hacemos como manteniendo un corto seguimiento dentro del semestre, mal llamado semestre porque no llegamos ni a 4 meses, ¿no? Sí, ¿no? Ese corto seguimiento ha permitido constatar que se logran resultados, que el chico comienza a mejorar su ortografía, que no es mi tarea, pero ya lo voy combinando a que mejore su nota, que ya va reconociendo lo que es noticias desde el primer párrafo y que no satisfecho va buscando de aderezar su lenguaje con términos mucho más agradables, seductores, creativos, que va tocando un poco la sensibilidad del personaje de la noticia en la calle, ¿no? Vamos escapando de los muros fríos de la universidad para encontrar la calidez del reclamo airado de los manifestantes, de la agresividad de los que reclaman, de los miserables que están olvidados en las calles. Yo le hacía esta pregunta en la pre-entrevista y le decía, existen 2 tipos de personas quienes estudian, de estudiosos, de intelectuales, los que se basan a la realidad, los pesimistas y los optimistas. Y usted me dice, claro, esos son extremos opuestos, hay gente que camina entre ambos bandos, entre el pesimismo y el optimismo, pero los optimistas creen que todavía tenemos un futuro en el periodismo, que el periodismo y la intelectualidad del periodista tiene un buen futuro, tiene un buen umbral al final del camino. Pero hay otros quienes creen que también va en declive. ¿Qué cree usted? No, definitivamente el declive es la expresión, como te decía mucho antes de la entrevista, de la crisis social que se está ahondando. Y ya son más de 4 décadas que yo percibo esa crisis, ¿eh? Yo modestamente, porque cada ser tiene un ciclo de vida, ¿no? Cada ser viviente un ciclo muy parcial y ve las cosas a su modo. Pero yo, que todavía necesito vivir algunos años, ya percibo que nos vamos para un medio siglo de crisis profunda, ¿no? El mejor periodismo
¿Qué tipo de crisis? Yo lo he recogido, por ejemplo, de los maestros de los años 50, los años 60. Mira qué distantes están los buenos tiempos del periodismo, ¿no? En los años 60 se hablaba del nuevo periodismo, ¿no? Una mezcla de lo literario. Ah, claro, el nuevo periodismo que venía con la fundación de García Márquez, sí, con esta corriente de García y comenzó Márquez a desaparecer en los 70, porque había una fuerza pujante, avasallante y emocional, que era la televisión, sobre todo la televisión a colores, ¿eh? Ya en los 80 nos comenzamos a desconectar del todo. Había que, para los diarios, hacer un esfuerzo espectacular para seguir vendiendo. Y eso iba por los caminos de la emocionalidad, la pérdida de la visión de lo racional. Profesor, pero eso no se ha perdido, eso todavía, y sigue hacia el punto del declive. Le decía a usted que puedes entrar, y incluso veas en los mismos noticieros, y le decía que una parte de los noticieros están dedicadas a noticias que no tienen sentido, noticias intrascendentes. Y le decía, ¿cuándo ha sido noticia que un gatito salga pues de la vuelta por el colchón? Y creo que usted y yo quedábamos en que se está perdiendo el sentido de lo que viene a ser la noticia. En su oportunidad te dije, es la fuerza emocional de la imagen que transmiten las redes sociales. Está descomponiendo nuestro propio periodismo. Cuando las redes sociales deben contribuir a enriquecer el campo investigativo, a profundizar los temas periodísticos. Está ocurriendo lo contrario. ¿Hacia qué debe apuntar el periodismo? ¿Hacia qué deben apuntar, mejor dicho, las nuevas generaciones de periodismo? Aquellas quienes se están forjando en las aulas de Bausat y Mesa, pero también en las aulas de otras universidades del país. Todos tenemos derecho a expansionarnos, recrearnos, ser sentimentales y algunas veces jugar con ese espíritu infantil de adorar a un pequeño felino, a un canfaldero. Todos tenemos derecho, pero lo que no podemos perder es el permanente ejercicio de la racionalidad. Con eso nos ganamos la vida, con eso nos desarrollamos los seres humanos, con eso competimos. Al final de cuentas, cuando vamos a buscar un trabajo, lo que prevalece es el campo de la creatividad, de lo racional, de lo conocimiento. Es lo que estamos descuidando. ¿Eso nos da nuestra propia aroma a los periodistas? Claro, ahí es donde nos vamos separando, nos vamos individualizando. Porque hay gente que está en un nivel intermedio, pero hay otros que están en un nivel de avanzada, que no ven para nada la televisión y usan con mucho respeto, con mucha responsabilidad las redes sociales, que no las vamos a proscribir, que usan la telefonía celular para operaciones indispensables, pero no para sumergirnos y embriagarnos con una tecnología banal que nos aleja del conocimiento. Exactamente. Yo lo que clamo acá es el uso responsable de esa tecnología, que va a seguir distrayéndonos, porque el objeto de los grandes industriales de esa tecnología es hacer crecer el público consumidor. Estamos viendo con qué celeridad se va renovando la generación de teléfonos celulares. Está hecha para el consumismo, para que haya más clientes, para que haya más dinero, para enriquecer a unos pocos. Pero ¿qué hay del enriquecimiento personal que lo da nuestro intelecto? Con él, que es que nos vamos a ganar la vida, ¿no? El rol de la felicidad intelectual, de la que usted había hablado. Sí, hay 3 niveles de las necesidades en una persona. El nivel fisiológico, que es el placer del consumo físico, el placer sexual, el consumo alimenticio, el placer del alimento. Bueno, existe otro placer, el placer intelectual, el placer que nos da el conocimiento. Yo constantemente ando buscando eso. Me siento inmensamente feliz cuando hurgo un libro, cuando desentraño una curiosidad personal, cuando mis alumnos ametrallan con sus preguntas y me obligan a recoger algo de lo leído. Es un placer que no te lo da ni el mejor de los alimentos. Cuando llega la noche, he terminado de trabajar y a veces busco algo que llevarme a la boca porque necesito alimentarme, noto que el placer no es igual que el que me da el conocimiento. El adquirir una nueva explicación a un tema probablemente simple, ¿no? El porqué de las cosas. Se está perdiendo ese espíritu. Y finalmente hay otro que no lo puedo olvidar, que es el placer de lo espiritual, ¿no? El placer de sentirse un modesto servidor. Como profesor uno es inmensamente feliz, porque habrá una minoría en toda aula, pero hay alumnos que buscan el conocimiento. Ese placer de servir a los demás, oye, no te lo da ni el más exquisito plato de comida. A veces cuando voy a cobrar,
Yo juego a mis alumnos y les digo, ¿no? Como trabajo en más de una universidad, pues a veces me voy a más de un cajero, ¿no? Espero que esto no se publique en la calle porque si no me van a buscar los amigos del cajero. Yo a veces cuando tengo que retirar dinero no siento ese placer que me lo da el dar a alguien conocimiento y arrancarle una sonrisa, ¿no? Y sentir que lo estoy sirviendo. Eso es difícil que me lo crea una persona que no lo ha vivido. El placer que me da, no la gratitud de los alumnos, ¿ah? Porque ya la estoy recibiendo. No siento tampoco felicidad por eso, sino satisfacer la curiosidad del más exigente de los alumnos y mis discusiones de sobremesa con los profesores en la universidad. Es un placer inigualable. Ahí están los tres grandes placeres. El placer que te da el físico, el intelectual y el placer del espíritu. Profesor, yo creo que después de esa entrevista muchos alumnos van a tener y usted va a sentir ese placer y va a caminar por las calles y quizá cómo se mostrará dentro de usted. Profesor Jorge Ramos, muchísimas gracias por haberme brindado esta entrevista. Ha sido casi complicado llegar a usted, pero muy gratificante. Muy gratificante también por las horas de clase y todo ello. No sigo porque sé que... Estuvo cargada de anécdotas, ¿eh? Sí. Porque si no hubiera pasado una cosa que me llevó a la otra, yo no estaría ahora hablando contigo, ¿no? Eso lo conversarás fuera de cámaras. Yo soy el que está agradecido, José. Eres uno de los alumnos que más recuerdos gratos me van a dejar. Porque has sido siempre un alumno preguntón, ¿no? Y ya no vas a cambiar. No. Sumamente insaciable. Pero temas más curiosos eran los políticos, ¿no? Sí. De lo cual muy poco me has preguntado. Curioso que no lo hayas hecho en esta entrevista. Hay mucho por considerar. Sí. Y entonces queda para una segunda entrevista. Ya será el otro año, pues. Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias por esta invitación. Profesor, muchísimas gracias también a todos quienes han seguido las entrevistas de Dialogando, este programa que ha nacido para que los alumnos, no solamente de la Universidad Jaime Bausat y Meza, sino todos aquellos quienes tienen este gusto, esta pasión por el periodismo, puedan ver satisfechos sus dudas, puedan ver de la mano de los profesionales todas aquellas cosas que nos brinda el periodismo y hacia dónde debemos apuntar. Quiero agradecer a toda la gente quienes han participado de este proyecto. Quiero agradecer a Humberto Paredes, quiero agradecer al ingeniero Vargas, a Ricardo, el camarógrafo, quiero agradecer a la Oficina de Comunicaciones, a Martín, a Janet. Hay mucha gente quienes han estado detrás de este proyecto para que hoy llegue a su final, y sé que quizá para el próximo año vamos a iniciar con nuevas cosas, con mejores proyectos para la universidad. Muchísimas gracias, no olviden de compartir esta entrevista, no olviden de también seguirnos en las redes sociales, en Facebook de la universidad. Esto fue todo en Dialogando. Permiso.